rápidamente. Roma, la otra de las grandes culturas clásicas de la antigüedad. Su fundación va a ser alrededor del año 750. ¿Cuál va a ser la situación con Roma? Vamos a tener tres etapas básicas para el estudio de Roma. Tres etapas interesantes. Estas etapas van a ser, la primera, la etapa de la monarquía, del 753 al 509. No hay nada de nuevo con esta etapa, va a ser una monarquía normal. Es decir, todos sabemos cómo funciona una monarquía, ¿no? O sea, muere un rey y deja un heredero. Y así es como va a seguir. Después vamos a tener la etapa de la república. Aquí es donde, bueno, desde mi punto de vista comienza lo interesante con el Imperio Romano. ¿Qué es lo que va a pasar? En Roma había una clase política gobernante. Esta clase política se llamaban los patricios o la clase patricia. Básicamente estos señores, estas familias de mucha lana dijeron, muy bien, ¿cómo le hacemos para gobernar la ciudad y no estar en guerra entre todos? Básicamente. La conclusión a la que fueron llegando es, pues vamos a gobernarla desde un senado. Y desde este senado vamos a escoger a un cónsul, un ejecutor, una persona que va a llevar a cabo nuestros designios. Y es por eso que la república va a representar uno de los periodos más importantes de la historia de Roma. En este periodo, básicamente, el sistema por sí mismo va a filtrar a los que sean incapaces de gobernar Roma. No importaba que vinieras de la familia más rica, con la que tenga las mejores oportunidades, que tenga las mejores conexiones y demás. Si querías ser cónsul de Roma, tenías que demostrarlo, tenías que rifarte por la república. Ibas a tener una oportunidad y solo una oportunidad. Y si la desperdiciabas, jamás iba a regresar. Entonces eso básicamente garantizó que no hubiera gente tan inepta en el cargo, ¿no? ¿Era algo así como con los sofistas? Más o menos, pero desde el punto de vista de que esto era 100% político. Es decir, si tú te promovías para cónsul, pues te iban a dar un chance. Uno. Y si la regabas, ya valiste. O sea, te la tenías que pasar defendiendo tu posición como gato patas para arriba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quería ser cónsul de Roma. Después vamos a tener la parte del imperio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a pasar de una república a un imperio? En la república, por ejemplo, Julio César y Pompeyo van a pelear entre ellos y eso va a sacar a Pompeyo, uno de los más capacitados. Después, cuando Julio César esté en el cargo, va a ser traicionado por sus más cercanos aliados. Posteriormente, el que va a quedar para ser cónsul sería Marco Antonio, pero Marco Antonio voltea bandera y se va con Cleopatra. Entonces Marco Antonio a la larga va a ser asesinado. Vamos a tener que tres de los principales elementos no van a estar y un emperador se va a proclamar. Va a llegar un pasado de listo que se va a proclamar emperador y es entonces cuando va a empezar la caída del Imperio Romano. Ojo, todavía le va a alcanzar al imperio con la inercia de la república para ser bueno, para estar al tiro como otros 100 años, ¿no? Como otros 150 años. Pero después va a empezar la caída. Tenemos esto de acá. Esto es, ya la mayoría de nosotros lo hemos visto, es la loba. Este es Rómulo y Remo, el escudo de la Asociación Esportiva Roma. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Básicamente sus padres los tiraron al agua, al mar, bueno, no al mar, al río, mejor dicho, para que no fueran asesinados. Y posteriormente una loba los amamantó, ¿no? O sea, una loba los encontró y en vez de comérselos se supone, dice el mito, que la loba los amamantó, ¿no? Es parte del mito fundacional. Acuérdense que parte del objeto de los mitos es explicar cómo funciona algo, cómo dio origen a algo y también crear a los héroes. Rómulo y Remo a partir de este momento van a ser como héroes, ¿no? Es súper buena publicidad, es como, no manches, te crió una loba, eres un tipazo, ¿no? You're a badass. Entonces para eso también les va a funcionar esto de, sí, soy hijo de una loba, ¿no? 90,000 kilómetros. Esto va a ser el Imperio Romano. Una red de carreteras importantísimas. Aquí en esta época literalmente todos los caminos llevaban a Roma. Y esta parte de acá se me hace muy importante. Es el águila de la legión, un águila plateada. Tenemos estas inscripciones abajo de las águilas de la legión. SPQR. Significa Senatus Populis Quo Roma. Es decir, por el Senado y por el pueblo de Roma.
Esto es importante, ¿por qué? Porque al menos en el papel vamos a tener un ejército. Acuérdense que es parte de lo de las culturas clásicas. Las culturas clásicas se les dicen así porque son como los cimientos de esta civilización occidental en la que vivimos hoy día. Este es el antecedente de los ejércitos que tenemos en la actualidad. Este ejército no iba a luchar ahí nada más por un emperador, o por un general, o por una persona, o por un dios. No. Ellos iban por todo lo que representaba Roma, por el Senado y por el pueblo de Roma, por sus leyes, por sus instituciones, por sus tradiciones. Un ejército moderno, por ejemplo, en teoría no le es leal a un presidente, o le es leal a un grupo de senadores, o le es leal a algo así. Le es leal a toda la idea de una constitución, a toda la idea de una república. Al menos, insisto, en el papel, ¿no? Vamos a tener que el imperio va a tener varios emperadores pues, bastante malos. El más famoso de estos emperadores malos, Calígula, un gobierno de alrededor de 1000 días. Su tío fue Trajano. Trajano de por sí ya era malo, malo. Era, pues bueno, se decían muchas cosas de Trajano, ¿no? Que violaba niños y demás y que estaba loco. Pues Calígula resultó ser un tantito peor, ¿no? A tal grado que decidieron matarlo para evitar que siguiera gobernando Roma. El más famoso de estos infames emperadores, Nerón. Nerón, bueno, se va a acusar de que quemó Roma, parte de eso de que asesinó a su madre, y pues sin lugar a dudas fue uno de los principales perseguidores de los cristianos, ¿no? Y ya el último emperador romano, que ya el último emperador romano es un reflejo de la decadencia del imperio, ¿no? Básicamente es un niño que se va a dedicar a alimentar a sus palomas y a sus pollitos, ¿no? Lo que es que el imperio cayó en muchos malos gobiernos. Hacia 395, el imperio para tratar de salvarse es dividido. Voy a regresar rápidamente aquí para explicarles. Se va a dividir la mitad de acá, en el imperio occidental, y la mitad de acá, en el imperio oriental. Occidente con capital en Roma, Oriente con capital en Constantinopla. La capital occidental va a entrar rápidamente en decadencia. Va a sufrir muchas invasiones, todas estas propiciadas por los hunos. Los hunos gobernados por una persona que se va a llamar Atila. También conocido como el azote de Dios, ya con ese sobrenombre de entrada sabes que pues, ese tipo no está jugando, ¿no? Los germanos, los francos, sobre todo los vándalos empiezan a ser empujados al interior del imperio. Vándalos, de aquí viene el término que utilizamos actualmente para designar un vándalo, de la tribu de los vándalos. Finalmente los romanos juntan toda la fuerza que les queda y logran detener al final a Atila el Huno. Sin embargo, y detener es piropo, o sea, porque en realidad ni Atila tuvo suficientes fuerzas para seguir luchando, ni ellos tuvieron suficientes fuerzas para seguir luchando, ¿no? Básicamente fue un doble knockout. Entonces, cuando Roma fue atacada otra vez por los bárbaros, simple y sencillamente ya no se podía defender, ya no había nada. Fue saqueada por última vez en 476 y es ahí cuando se considera el fin de esta etapa de la antigüedad clásica. Vamos a iniciar ahora con la Edad Media. 476, la caída de Roma, es considerada por muchos como el acontecimiento que va a permitir o que va a marcar el inicio de la Edad Media. Típicamente tenemos que va a ser de acá a 1453, cuando los turcos otomanos tomen la ciudad de Constantinopla. Curiosamente, pues los bizantinos vendrían siendo los primos lejanos de los romanos, ¿no? De una u otra forma siguió marcando algún tiempo en la humanidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que, sin Roma, los reinos bárbaros van a comenzar a asentarse por distintas partes de Europa, pero ninguno de ellos va a tener el mismo poder que tuvo Roma. Básicamente se fue el perro grandote de la cuadra y ahora vamos a tener a todos estos pueblos tratando de ocupar este espacio. No lo van a llenar. Ahora bien, para bien o para mal, estos pueblos bárbaros van a estar romanizados. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de 800 años de estarte peleando con los romanos, de vivir con los romanos, de odiar a los romanos, de amar a los romanos, algo se te tiene que pegar de los romanos. Y eso es lo que pasa con estos pueblos bárbaros. Pensemos, por ejemplo, en nosotros como mexicanos. Nosotros no somos los mismos mexicanos de hace 100 años, ni de hace 150 años.
para bien o para mal, ya estamos agringados. Aunque no nos guste, aunque nos guste, estamos agringados. Ya tenemos parte de su mentalidad, parte de su estilo de vida, copiamos parte de sus instituciones. Por Dios, el nombre del país es Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, para bien o para mal, ya copiamos muchas de esas cosas. Lo mismo va a pasar con estos bárbaros romanizados. ¿Sí me explico? Venga. También otra de las cosas importantes de la Edad Media, la expansión del cristianismo hacia el norte de Europa, violenta, fuerte expansión, y la de el Islam por el sur, ¿no? Que entró bien hasta Francia, y por el otro lado, pues fue detenida durante mucho tiempo por las puertas de Constantinopla. Los monasterios se van a erigir como la vanguardia del conocimiento. Ora et labora. Es latín para reza y trabaja. En estos monasterios se van a hacer grandes bibliotecas. ¿Por qué? Porque muchos de estos monasterios van a guardar los grandes textos de la antigüedad clásica, de los griegos, de los romanos, lo que leyeron los romanos de los griegos, lo que leyeron los griegos de los griegos, todo este tipo de cosas. Van a ser grandes bibliotecas. Estos sacerdotes, pues siendo sinceros, no hay mucho que hacer en un monasterio, ¿no? O sea, rezar y trabajar, y pues se ponían a leer estos textos. Se ponían a teorizar al respecto, pero no los iban a publicar. Se los iban a quedar casi que para sus adentros. Aquí, por ejemplo, va a surgir algo interesante. ¿Han escuchado, aunque sea de rebote, de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín de Hipona? O sea, aunque así de rebote. Básicamente, en pocas palabras, ¿qué es lo que hicieron ellos? Digamos que ellos son como los creadores de la filosofía del cristianismo, rápidamente. Van a utilizar textos de los antiguos filósofos griegos para, en pocas palabras, para justificar la existencia de Dios. Es decir, van a utilizar la filosofía para justificar la existencia de Dios. Suena como algo, pues hasta contradictorio, ¿no? Porque a la larga, pues también puedes utilizar la filosofía para comprobar que Dios no existe. Sin embargo, ellos se van a dejar en la parte de vamos a utilizarla para comprobar la existencia de Dios. Van a crear la escolástica, es decir, esta filosofía del pensamiento cristiano. Es uno de los ejemplos de cómo el ora et labora funcionó. Y la guerra se va a hacer prácticamente el motor económico de Europa. Ahorita vamos a ver un poquito cómo funcionaba esta situación. Antes que nada vamos a ver la figura de Carlomagno. ¿Por qué lo pongo acá? Pues bueno, se supone, dicen, que los 4 reyes de la baraja representan a los 4 grandes reyes de la historia. Alejandro Magno, Carlomagno, el rey David y el rey Salomón. ¿Quién era Carlomagno? Año 800. Para el año 800, Carlomagno va a tener como 55 años. Para este entonces, él va a ser nombrado el Sacro Emperador Romano. Es decir, va a tener el imperio más grande de Europa occidental. Pues de Europa, ¿qué ha visto Europa en 300 años? Insisto, piensen en esta edad. 476 cae Roma. Hasta el 800 tenemos al siguiente imperio poderoso. Han pasado 300 años de un vacío. Es nombrado Sacro Emperador Romano. ¿Por quién? Pues por el Papa. El Papa de esta época no tenemos que pensar en él como un viejito agradable que va en un cochecito saludando a la gente. Pues el Papa de esta época va a ser un soldado. El Papa de esta época, aparte de que es el regente de la conciencia de los hombres, por decirlo así, el representante de Cristo, aparte de eso también va a ser, pues, señor de los territorios vaticanos, es decir, dueño del centro de Italia. Va a ser como otro rey, pero aparte este rey, aparte de ser rey, es el Papa. Obviamente, como Carlomagno le tira un paro, él lo va a nombrar Sacro Emperador Romano. Sacro, ya viene la parte de sagrado, y Emperador Romano, todavía tratando de rescatar a aquel viejo fantasma de las glorias de Roma. ¿Por qué es importante este tipo? Bueno, se le dice el padre de Europa porque en cierta manera él fue el que construyó los cimientos de la Europa actual. Ahorita vamos a ver un poco el mapa para entender esta situación. También establece una zona de seguridad alrededor de la España musulmana. Ahorita vamos a ver esta situación. Y lo más importante, ya viene de familia importante, ya viene de familia pesada. Su abuelo fue Carlos Martel o Carlos Martillo. Su abuelo fue el que detuvo a las hordas del Islam que estaban entrando por el sur de Francia. Aquí está el mapa para explicar un poquito más esta situación. Por ejemplo, pensemos en la actual frontera de España con Francia. Vendría siendo esta.
la que es la marca hispánica. La marca hispánica fue algo que se creó para detener ahí al Islam, tal cual. De este lado se van a empezar a acomodar los pueblos de los francos, que después va a ser Francia, ¿no? Francia significa pues el lugar de los francos, literalmente, ¿no? Aquí también va a detener a los pueblos eslavos. Los pueblos eslavos van a ser los pueblos de los cuales van a venir los rusos. Todos estos pueblos de Rusia, de Ucrania, de Yugoslavia y demás son los eslavos. Y aquí se van a empezar a asentar los germanos, ¿no? De este lado pues va a empezar la migración anglosajona, de los que posteriormente serán los ingleses. Por eso se le va a conocer como el padre de la Europa moderna, porque va a poner como esos pequeños cimientos. Todavía no podemos decir que es la Europa tal cual, pero va a poner esos cimientos, ¿no? Y aquí ya tenemos una imagen más, pues más clara de Carlomagno, puesto él como defensor del catolicismo, del cristianismo, con una espada y con esta cruz sobre el mundo. ¿Alguna duda? Venga. Ok, una de las características importantes de la Edad Media, sin lugar a dudas. El sistema de repartición feudal. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo podemos explicar el éxito de un sistema en el que básicamente se exigía la esclavización de las personas? Ahí les vamos. Pónganse en el año 500. Literalmente en el año 500 después de Cristo, ¿no? Supongan que viven a la intemperie, que viven con su familia a medio campo, pues básicamente es una condena de muerte. Todos los pueblos, todos los señores están peleando entre ellos, los bandidos están al orden del día. Si vives solo a la intemperie, básicamente uno de estos días vas a morir, no vas a llegar al invierno. Muchos de lo que hicieron estas personas fue acudir a los grandes como señores de la guerra, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Estos señores poderosos que tenían armas para defenderse, empezaron a aceptar a la gente bajo su cobijo, con la condición de que trabajaran para ellos. A esta relación de trabajo por protección se le llamó vasallaje. Por ejemplo, ¿qué tenían estos señores feudales que no tenía el resto de esta gente? De entrada, armas de forja, es decir, armas forjadas en una herrería fuerte. Una muralla que protegiera También, a la larga van a construir estas murallas. Sí, a la larga van a construir esas murallas. Ahorita vamos a ver qué onda con los castillos. Con las armas, la situación es la siguiente. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una espada de forja y un bieldo, un machete, una pica, un hacha normal? Pues bueno, vendría siendo casi que la diferencia entre una pistola calibre 22 y un rifle de asalto AR-15, ¿no? Ambas son armas, pero una es un arma más fuerte que la otra. Estos señores tenían la capacidad de crear mejores armas, mejores armaduras, mejores herramientas para la guerra que simples palos con picas, ¿no? Y aparte de eso, también basaron mucho su éxito en lo que posteriormente fueron los caballos, ¿no? Y eran caballos enormes, ¿no? Eran bridones. Bueno, ¿se acuerdan de esa parte del himno nacional que dice el acero aprestad y el bridón? Un bridón es un caballo para la guerra. Es un caballo criado especialmente para la guerra. No va a ser un burrito sabanero, no va a ser un caballo de esos a los que te subes cuando estás de vacaciones. Son caballos gigantescos que están hechos para el combate. De hecho, ¿de dónde viene el nombre de los caballeros si nos ponemos a pensar? De sus caballos, ¿no? Esa es la importancia que van a tener los caballos en este nuevo mundo. Si tú pones un tipo bien armado, bien cubierto, bien entrenado, en un caballo así de gigante que luego tienen como 2 metros de altura, pues básicamente es el tanque del mundo antiguo. Es así como se va a consolidar el poder de los señores feudales. Yo te voy a dejar trabajar a ti, campesino, en mi tierra como mi vasallo, pero tú vas a tener que trabajar esa tierra para mí, darme tus ganancias, no vas a poder irte de aquí sin mi permiso, y además cada vez que yo levante mis estandartes para ir a la guerra, tú tienes que acudir al llamado. No te preocupes, no vas a tener las armas, pero yo te voy a dar las armas para que luches por mí. Es por eso que un poco la guerra se va a hacer también el motor económico de Europa. Tenemos aquí 2 castillos, ¿no? A simple vista podríamos decir que son los mismos castillos, pero no. Este castillo es un castillo, Don Castillo, ¿no? 3 círculos concéntricos, con una torre de homenaje al centro. O sea, está canijo. ¿Cuál es la idea?
construir un castillo no era como hacer enchiladas. O sea, construir un castillo era algo carísimo, algo que te iba a quitar muchos recursos, mucha gente y mucho tiempo. Entonces ya cuando tú lo construías es porque querías afianzar tu poder. Aparte de eso, no solo era construirlo, era mantenerlo. Mantener un castillo exigía dos cosas. Número uno, el gasto corriente. Es decir, el gasto del día al día. Tú tienes un castillo normal. Tú tienes un castillo en el que la gente tiene que vivir normalmente como si fuera su casa. Y aparte de eso tienes que mantener las bodegas. Porque de nada te sirve un castillo si las bodegas están vacías. O sea, imagínate que un día te llegan a sitiar y... No, pues ya nos están sitiando. ¿Qué tenemos en la bodega? No, pues nada. Y luego, ¿para qué tenemos un maldito castillo que no podemos defender, no? Era una lanísima. Necesitabas muchas tierras para sostener este castillo. A mayores tierras, mayor producción de alimentos y mayores hombres tendrás para generar un ejército más grande. Por eso es que estas cosas, por eso es que la guerra se va a ser el motor económico de Europa. La cuestión va a ser, vamos a conseguir más castillos, vamos a conseguir más tierras para tener más hombres, para tener más recursos, para tener un mayor ejército. Luego a ratos por eso da la impresión de que la Edad Media se va a quedar como estancada, porque la economía se va a mover casi prácticamente por esto. Y sin embargo tenemos este castillo de acá, ya de un periodo más tardío. ¿Cuál es la principal y más evidente diferencia que existe? ¿Perdón? El lago, los muros. Es un poquito más diseñado en cuestión estratégica. Sí, ya ponerle aquí un lago, un pozo a este hubiera sido una exageración, ¿no? O sea, como, tranquilízate. Fue muy avanzada la arquitectura para su tiempo porque necesitaban medir cuando se vaciara el agua, las paredes se podían arruinar. Y se podían arruinar. Subían, se podían también arruinar, entonces tenían que calcular mucho. De entrada ya está una ingeniería más avanzada. Pero la más evidente de entrada es el tamaño, ¿no? ¿Por qué? Cuando este apareció, ya estaban apareciendo en el escenario europeo algo llamado las armas de fuego. Así de simple. Más o menos por ahí del año 1300, para no ser tan exactos, empiezan a aparecer las armas de fuego. Entonces, para sitiar estos castillos antes tú necesitabas llevar catapultas y otras cosas que se llamaban trebuchets, que eran como... La diferencia entre una catapulta y un trebuchet es que la catapulta es esa que pega aquí y avienta algo en trayectoria recta, y un trebuchet es algo que tiene un contrapeso, cortas el contrapeso, sale para abajo y sale disparado un proyectil, ¿sí? Más o menos ubican cuáles. Eran carísimos y muy complicados de recargar. Las armas de fuego como los cañones, hasta los más básicos, van a ser más fáciles de recargar, van a costar menos trabajo y te van a hacer la chamba en menos tiempo. Entonces, ya para qué tienes un castillo tan enorme, si de todos modos te los van a bajar a cañonazos. La aparición de las armas de fuego van a ser a los castillos y a las murallas obsoletas. ¿Ya de qué te va a servir vivir detrás de grandes murallas si te las van a bajar a cañonazos, ¿no? Todavía van a existir, claro, pero ya no con la efectividad que sí tenían antes, ¿no? También la hambruna es una cuestión importante de este periodo. Y sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Media. ¿Quién es esta de acá? La peste negra, exacto. Esta es la muerte coronada con el laurel de la victoria negro. Es decir, pues ya, nos cargó, ni modo. La peste negra va a entrar en Europa hacia el año 1347. Va a tener un índice de mortalidad altísimo. Básicamente va a matar a 3 de cada 10 personas, lo que equivale al 30% de la población europea. Va a atacar Asia y va a atacar el norte de África. En solo 4 años, de 1347 a 1351, va a causar esos daños. Es muy poco tiempo. La gente literalmente pensaba que se estaba acabando el mundo. También pónganse en esos zapatos, ¿no? Ha de haber sido muy desesperante enfrentar una enfermedad pues, que no sabías cómo funcionaba, no sabías qué estaba pasando. O sea, estamos hablando de gente que ni siquiera tiene todavía el concepto claro de dónde viene una enfermedad. Nosotros pues ya sabemos que son bichitos y demás. Literalmente estamos hablando de gente que no sabe de dónde viene. Entonces ha de haber sido muy desesperante. Y a acciones desesperadas, medidas desesperadas, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Un doctor. Bueno, yo siempre los he dicho más como recoge muertos que
que doctores, ¿no? Porque si ya te daba la peste como de, ay, pobrecito. Aquí vemos que está correteando a algunos, ¿no? Así como, sáquese. Aquí tiene tacones. Vamos a explicar rápidamente sus características. Tacones. Los tacones eran para estar más arriba del suelo. Esta gente todavía va a tener una concepción muy clásica de la medicina. Una concepción muy todavía como de Galeno, como de Hipócrates. Una concepción en la que todo todavía depende mucho de humores y esta situación. De sangrías. Básicamente, si tenías una enfermedad, te hacían una sangría. ¿Qué es una sangría? Te cortamos parte del cuello o te cortamos alguna vena para que por ahí se te salga la sangre mala. O sea, no sirve un carajo, pero es una concepción muy clásica todavía de la medicina, ¿no? Sus tacones para estar lo más arriba del suelo. La idea es que el suelo está puerco, entonces entre más arriba esté yo del suelo, menos puerco va a estar. Sus batas negras y sus guantes negros, de cuero, impermeables. De lo poco que entendían de la enfermedad es que el contacto con la ropa de las personas que estaban enfermas te mataban. Esta enfermedad se transmitía pues casi que de forma aérea, ¿no? No necesariamente por el aire, pero si tú estabas en contacto con la saliva, con las manchas, con los fluidos de alguien que la tuvo, pues lamentablemente, mi amigo, pues también vas para el panteón, ¿no? Y sin lugar a por ejemplo, esta bata los cubría hasta bien entrados la cabeza, ¿no? Y sin lugar a dudas, su característica primordial. La máscara de cuervo. ¿Alguien ha visto un cuervo de veras? O sea, un cuervo, o sea, porque los que luego ves en el centro, esas son urracas. Los cuervos son cosas de este pelo, súper inteligentes, muy inteligentes. Bueno, yo una vez vi uno y el dueño del cuervo me dijo, como que si le cantas el tiro, te lo va a aceptar. Yo, no es cierto. Y me dijo, sí, quédatele viendo. Entonces me le quedé viendo y de repente el cuervo me volteó y me dijo, así como, se supone que son animales muy listos. Aparte de eso pueden comer carne en descomposición. También los buitres. ¿Por qué? Los buitres, por ejemplo, tienen un pH muy alto, ¿no? Cuando es muy ácido es un pH muy alto. ¿Estoy en lo correcto? O sea, entonces, bueno, muy bajo. Entonces, muy ácido es muy bajo. Gracias por la explicación. El chiste es que están muy ácidos de la panza, ¿no? El jugo gástrico es muy ácido. Entonces, eso les permite matar bacterias de la carne muerta antes de que les haga daño. Por eso es que ellos también veían esto. Ellos no entendían de bacterias y de pHs ni demás. Pero ellos decían, oye, pues lo del cuervo en algo ayuda, pues póntela, ¿no? Eso o salte hacia la calle. Aparte también se supone que en las máscaras solían utilizar algunas hierbas. ¿Para qué? Para eliminar el olor. Insisto, es una concepción muy clásica de la medicina. Si afuera huele feo y yo me pongo algo que huele bonito, en teoría eso va a neutralizar la enfermedad, el humor. Todos sabemos que no funciona así, pero bueno, o sea, en algún momento te tienes que bañar, no toda la vida es echarte desodorante, ¿no? En fin, vamos a hablar ahora de otro de las cosas importantes de la Edad Media, la expansión del Islam. Año importante para la expansión del Islam, 632. Los seguidores de Mahoma van a proclamar la yihad después de la muerte del profeta. ¿Quién fue Mahoma? Pues fue el primer gran profeta del Islam. Mahoma pasó al menos 10 años de su vida recogiendo la sabiduría del Islam, las revelaciones. Se fue a una cueva y ahí se supone que se le revelaron los secretos, ¿no? 100 años después de su muerte, los califas, que van a ser básicamente sus herederos, califa significa sucesor, sus califas van a expandir, propagar la religión de Mahoma, la religión del Islam, por gran parte del mundo conocido. Es una expansión rapidísima si la tomamos en cuenta. Una de las curiosidades que les quiero platicar aquí del Islam. El Islam es una religión abrahámica. ¿Qué quiere decir con esto? Que el padre del Islam en teoría es Abraham. Razón por la cual es bien raro que las tres principales religiones que se andan peleando por todo tengan al mismo padre, ¿no? Judaísmo, cristianismo y el Islam. ¿De dónde viene el Islam? Exacto, de Ismael. Ismael fue hijo de Abraham. No tan ilegítimo, pero ahí les va según la tradición la tradición judía sobre todo.
Se supone que Abraham andaba ahí con su esposa Sara. Eran líderes de la tribu de los judíos. De una tribu de judíos, mejor dicho. La cuestión es que Abraham, Sara no podía tener hijos. Sara no se embarazaba. Entonces Sara le dice a Abraham, pues bueno, para que tengas descendientes, porque yo ya me estoy haciendo vieja, pues llégale con la esclava, ¿no? Entonces tenían una esclava y entonces Abraham se super sacrifica con todo el dolor de su corazón y se acuesta con la esclava y de esa relación sale Ismael. Ismael va a ser el hijo de Abraham, Abraham va a estar muy contentote. Sin embargo, después Sara, se supone que como de 65, 70 años, una cosa así, va a quedar embarazada por milagro de Dios. Y este niño va a ser Isaac. Ahora Abraham tiene una bronca. Tiene al hijo de la esclava y al hijo de su mujer pues, oficial, ¿no? Entonces, si lo pones en una balanza, pesa más Isaac que Ismael. Y entonces ya le avienta la bendición a Ismael y le dice, pues llégale, ¿no? De ahí se supone que viene el Islam. Aquí al que vemos bajando con Mahoma, Mahoma siempre va a tener la cara tapada porque pues no puedes representarlo. Se supone que es muy sagrado. Este que está bajando a decirle la neta del planeta es el arcángel Gabriel. El mismo que corrió a Adán y Eva del paraíso es este señor, ¿no? Van a tener muchas cosas similares el Islam y las demás religiones, excepto pues la parte de que solo hay un Dios y Mahoma es su profeta, ¿no? Y aparte también la interpretación de Dios y muchas otras cosas. Esto de que tenemos acá, bueno, esta es la expansión del Islam. Cuando se muere Mahoma en 632, esto es lo que abarca el Islam. Esto. 100 años después, tómala. Ya se vino para todo acá, ¿no? Tenemos esta parte. Aquí, por ejemplo, es donde los paran los francos. Los francos de Carlos Martel. Y aquí, pues, los estuvieron parando las murallas de Babilonia hasta que llegaron los turcos y las tiraron todas a cañonazos. Pero, mientras tanto, eso fue lo que los frenó. Y para acá, pues, básicamente no encontraron que los frenara. La ciudad de la Meca, la ciudad santa del Islam, y la Kaaba, el o la cosa más sagrada del Islam, la cosa más sagrada. Se supone que adentro de este templo está guardado como pues, una piedra que aparentemente Alá le dio a Mahoma. En el mes del Ramadán, millones de musulmanes, una de las leyes del Islam dicen que tienes que ir al menos una vez en tu vida ¿cómo se llama? A la Meca. Entonces, pues ya van y al menos 3 millones de personas se juntan, es impresionante, y tienen que darle 7 vueltas a esa cosa, ¿no? ¿Cómo? Pues como Dios te debe entender, nada más que el que se caiga pierde básicamente, ¿no? Entonces aguas. También por acá hay una piedra que simula al diablo y la tienes que ir a pues, apedrear literalmente. O sea, debe ser una experiencia bien reveladora. ¿Cuáles son una de los pilares del Islam? Bueno, básico, tienes que rezar 5 veces al día. Y es un rezo chiquito, también luego suena como que te tienes que aventar un rosario por cada rezo. En dirección a la Meca, es decir, no importa en qué parte del mundo estés, pues si estás de este lado del mundo, buscas el oriente, y si estás en China, por ejemplo, pues vas a buscar occidente, ¿no? El chiste es que reces en dirección a la Meca. Tienes que hablar árabe, eso es forzoso, y esa va a ser muy importante, de hecho. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí, no importa qué dialecto tengas, puedes hablar amagreb, marroquí, puedes hablar muchísimas lenguas, otomano, qué sé yo. Pero también es obligación tuya hablar árabe. ¿Por qué? Porque el árabe es la lengua del Islam, es la lengua natal del profeta. Entonces tienes que aprender a leerla, aprender a hablarla. Eso significa que básicamente en el mundo musulmán va a ser como el inglés de nuestro mundo, ¿no? No importa en qué parte estés, pues no te entiendo un carajo, pero pues si hablas árabe ya la hicimos, carnal. Entonces así le van a hacer, ¿no? Gracias a eso, por ejemplo, se logró hacer una antología de cuentos árabes muy importantes. Una de las antologías principales de la historia universal. Las 1001 noches. ¿Alguien ha escuchado algo acerca de las 1001 noches? Sí. ¿De qué va, por ejemplo, acá? Así lo que caigas. Alibaba, por ahí dijiste. Son un chorro de cuentos, ¿no? Básicamente. ¿Cómo va? Es una antología de cuentos. Básicamente lo que se hizo es que se recopilaron cuentos de la tradición de todo el mundo musulmán,
de gran parte del mundo musulmán. Se recopilaron y decidieron que los iban a poner en un solo libro, en una antología. Más o menos cómo van las 1001 noches. Ahí les va el taco súper resumido, para no hacerlos de los gordos. Tenemos un príncipe, ¿no? Entonces este príncipe 1 le ponen el cuerno. Está bien agüitado y entonces príncipe 2, su hermano, pues dice, no hay bronca, vente a vivir conmigo. Entonces príncipe 1 todo deprimido se va a vivir con su hermano. Príncipe 2 se va de cacería o se va a hacer cosas de príncipe, ¿no? Entonces príncipe 1 todo agüitado descubre que a su hermano también le están poniendo el cuerno. Entonces príncipe 1 va con príncipe 2 y dice, ¿qué crees? A ti también te están poniendo el cuerno. Entonces como buenos príncipes musulmanes del siglo VII, pues le cortan la cabeza a estas personas. Y ya dicen, ¿sabes qué? Pues vámonos de aquí y no vamos a regresar hasta que encontremos a alguien igual de miserable que nosotros, ¿no? Entonces no tardan mucho, van viajando y de repente se encuentran un genio todo agüitado. Y el genio le dice, ¿qué te pasó, genio? Y el genio dice, es que una mujer me vio la cara. Entonces estoy furioso porque una mujer me engañó. No, pues tú también, genio. O sea, básicamente esto ya casi era del de hablando de mujeres y traiciones, ¿no? Bien enojados dicen, ¿sabes qué? Todas las mujeres son iguales. Aquí es donde se empieza a poner muy misógino el asunto, pero muy misógino. Regresan y dicen, ¿sabes qué? Pues no me vuelvo a enamorar. Y entonces deciden que van a tener una esposa distinta cada día. Y para que esta mujer, para no darle oportunidad a esta mujer de romperles el corazón, la van a matar. Entonces cada día van a tener una esposa distinta y cada día van a matar a esta mujer para que esta mujer no les rompa el corazón, ¿no? Les dije que se ponía súper misógino. En una de esas, Sherezada, nuestra otra protagonista, pues ahora sí que le va a poner el pecho a las balas y va a decir, no, bueno, yo me caso con él para evitar que siga haciendo estas cosas. Ok, se casa con él y dice, a ver, pues ya te voy a dar crank. Algo que quieras agregar, a lo que Sherezade básicamente responde, sí, te voy a contar un cuento. Y si te gusta, por favor, déjame vivir para mañana contarte el resto del cuento. Y entonces le empieza a contar una historia. En este resumen que les acabo de hacer, básicamente tuvimos la historia de estos dos príncipes, la historia del genio y la historia de Sherezade y la historia que Sherezade está empezando a contar. O sea, en esta parte ya tuvimos 5 historias y ni cuenta nos dimos. Esa es la idea de las 1001 noches. Aparte, lo interesante de esta cuestión es que Sherezada empieza como a contarte la historia, pero antes de que decaiga por completo, en vez de dejar caer por completo el arco, como que dice, no, y si tú me perdonas la vida, mañana te seguiré contando el cuento. Pero lo interesante de este cuento es que Sherezade nunca lo concluye, sino que lo empieza a amarrar con otro. Entonces te vas de cuento en cuento en cuento y tú ni en cuenta. Ahora sí. ¿Cuáles son los más famosos? Como dijiste hace rato, Alí Baba y los 40 ladrones. Mi favorito, sin lugar a dudas, mi favorito en lo personal, el de Sinbad el marino. Porque dentro de lo que hace Sinbad, te cuentan 80,000 historias, ¿no? Sinbad se la pasa andando de loco por acá, o sea, se la pasa por todo el mundo. Y ahí te van contando también historias de las tradiciones de estos pueblos. Y sin lugar a dudas, el más famoso de estos cuentos va a ser el de Aladín, ¿no? El de Aladín, que pues y la lámpara maravillosa, la película esta de 1992 en la que sale el genio y demás. Por ejemplo, los genios en este cuento, en estos libros, o en este libro, van a ser completamente distintos al genio de la película, ¿no? Spoiler, digo, ya salió en el 92, ya estuvo para que ya la vieran. Pues este genio es súper buena onda. Cuando en la vida real, los Lajin son personas súper malhumoradas. Bueno, no son personas, son como entes hechos de humo y fuego. O sea, si tuvieras un Lajin en la vida real, no le verías una forma tal cual. Básicamente le verías como la silueta de una persona. Imagínense como si el fuego le pegara algo transparente. Más o menos es lo que me imagino. Como una silueta de fuego y de humo. Y son muy malhumorados. Tienes que engañarlos para que te cumplan los deseos. Por ejemplo, en la película vemos como Aladín le dice, oye, ¿me puedes sacar de la cueva? Y el genio le dice, pues sí, pero te va a costar un deseo. Y entonces el Aladín dice, uy, para eso me servías, no vales tantito. Entonces el genio pues como que se enoja, ¿no? Y dice, pues ahora te saco para que se te quite el hocicón. Lo saca y ya que están en un oasis, dice, a ver, pues ya échame tu segundo deseo. Dice, ¿cuál segundo? ¿Todavía me quedan 3? No, pediste que te sacara de la cueva. Y Aladín le dice al genio, no, tú fuiste el que nos sacó de la cueva porque tú pusiste todo farol y decidiste sacarnos de la cueva nada más para demostrar que podías hacerlo.
Entonces ya, en el cuento, por ejemplo, Aladín tiene que estarle viendo la jeta al genio a cada rato. ¿Por qué? Pues porque los genios no son criaturas amistosas. Entonces también un poco de ahí viene esta frase que decimos de, uy, qué genio, ¿no? Pueden servir a Dios o al diablo, eso no los va a hacer buenos o malos. Ellos simple y sencillamente son súper malhumorados. Vamos a hablar ahora, bueno, rápidamente para que no se preocupen por Sherezada. Al final sí la libra, le da 2 hijos al príncipe misógino, y pues ya viven felices pues, al menos por un rato, porque una canción dice que para siempre es demasiado. Entonces la libró Sherezada. Vámonos ahora con las cruzadas. Deus Vult significa voluntad de Dios, Dios lo quiere. ¿Cuáles son los antecedentes de las cruzadas? De esta parte del mundo hay algo que solemos subestimar mucho. Desde mi punto de vista, a veces no le damos la importancia que merece a una cosita llamada la Ruta de la Seda. ¿Han escuchado hablar de ella? La Ruta de la Seda no solo transportaba seda, por supuesto, pero la Ruta de la Seda va a ser la ruta comercial más importante de la historia de la humanidad. Así de simple. Pasaba por la India, pasaba por China, por todas las partes del centro de Asia, y llegaba aquí o aquí para llevar mercancías a Europa. Básicamente todas las grandes mercancías, todas las grandes riquezas del mundo antiguo pasaban por ahí. Eso va a despertar un poquito la codicia de algunos señores de Europa, ¿no? De algunos reyes. A eso hay que agregarle que esta zona estaba en mucho conflicto por los casi recién transformados selyúcidas. Los selyúcidas no tenían mucho de haberse convertido al Islam, entonces estaban muy, ¿cómo decirlo? Pues muy extremistas al respecto. Sin embargo, lo que va a derramar, la gota que va a derramar el vaso, va a ser el Papa Urbano II. El Papa Urbano II en 1095 va a llamar a la Guerra Santa. Es decir, va a llamar a los reyes, a los señores, a los príncipes de Europa, para que vayan a tomar la Tierra Santa de Jerusalén, ¿no? Esto va a estar impulsado por motivos económicos, pero justificado con motivos religiosos, ¿no? El Papa se va a parar y va a decir, no, todos los que vayan van a estar perdonados, todos sus pecados serán perdonados, van a quedar tablas con Dios, van a hacer algo bien por la humanidad. Pues entonces mucha gente va a decir, pues si en una de esas me hago rico y me perdonan, pues jalo, ¿no? Las grandes cruzadas van a ser sobre todo las primeras 3. Después, las siguientes cruzadas ya van a ser verdaderamente excusas para el saqueo. Tenemos aquí la 8ª cruzada. Bueno, tenemos que todas acaban acá, ¿no? Pero la 8ª cruzada me fascina, porque ni siquiera llega aquí. Aquí termina la 8ª cruzada. Salen de Francia, llegan a Córcega, y llegan aquí a Túnez como aquí diciendo, oigan, y si pues ya mejor nos ponemos a saquear aquí, qué flojera ir hasta Jerusalén, pues jalo, ¿no? Y así, tal cual. Eso es lo que sucede. Van a dejar muchas cicatrices. De 1095 a 1289 van a haber guerras constantes, van a ser cruzadas. ¿Por qué se van a llamar cruzadas? Por esta situación. Porque los que participan en ella, los soldados occidentales, los soldados cristianos, los musulmanes creo que les decían franis a los franceses, a los francos, van a utilizar cruces en el pecho. La más famosa de estas cruces, la de los templarios, fondo blanco, cruz roja. Pero dependiendo la orden de la que vinieras, teutones, hospitalarios, y demás, va a ser el tipo de cruz que vas a utilizar. Por eso es que se van a llamar las cruzadas, porque eran distintas cruces para identificar de dónde carajo venía cada quien, ¿no? Van a quedar muy arraigadas en el imaginario colectivo musulmán, muy pero muy arraigadas. En la actualidad algunos mujahidines, es decir, guerreros de la yihad, siguen llamando cruzados a los europeos, se les siguen llamando cruzadas a este tipo de empresas en contra de Oriente Medio. Y pues bueno, si tuviéramos que escoger algo bueno de las cruzadas, ¿qué sería? Una consecuencia relativamente buena, entre comillas, que es el origen de la época de las exploraciones, de las grandes navegaciones. Ejemplo, rápidamente, imagínense que estamos frente al mapa más chido que han visto de África. Pues aquí está como España y Francia.
y así, ¿no? Imagínense, pon tú, dirían, ¿no? Después de esto, después de las cruzadas, lo que van a hacer es que van a decir, bueno, ya no podemos pasar por esta parte. O sea, sí se puede, pero nos cobran una la nota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver qué hay por acá, ¿no? Entonces empiezan a navegar, 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 navegar. Y descubren que el continente africano es más largo que una letanía. Entonces dicen, bueno, pues si ya no podemos pasar por aquí, pues qué tal si nos vamos para allá, hacia Occidente. Luego tenemos la idea de que pensaban, insisto, de que el mundo era plano. Y no, la verdad es que la mayoría de los exploradores ya sabían que el mundo era redondo y no plano. Ya se había demostrado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no era del conocimiento popular. O sea, cuando Colón se aventó, Colón ya sabía perfectamente que la Tierra era redonda, no plana. Lo que no sabían era, pues, qué tanto se iban a tardar en encontrar algo del otro lado, ¿no? Porque una cosa es, sí, ya sé que no me voy a caer por el borde del mundo, pero pues eso no quita que me voy a quedar muerto de sed a medio océano Atlántico, ¿no? Entonces, si algo bueno hay de las cruzadas podría ser es que sin querer queriendo ocasionaron la época de los grandes descubrimientos. Tan sin querer queriendo como si un día van ustedes caminando por la calle, se comen una manzana y la tiran y un par de años después resulta que hay un arbolito ahí, ¿no? Pasa como, mira, qué interesante. O sea, literalmente fue así sin querer queriendo, ¿no? Vamos a hablar ahora del Renacimiento. ¿Qué hay con el Renacimiento? Bueno, antes que todo, ¿sí sabemos leer bien estos siglos? ¿A qué hace referencia? ¿Qué años corresponden al siglo XVI? 1500. ¿Cómo se lee? Les voy a dar un tip rápido. Tomen el siglo y réstenle 1. Tal cual. Ejemplo, si hablamos del siglo XX, 20 menos 1, entonces estamos hablando del 1900 al 1999. ¿Me cachan? Entonces, si estamos hablando del siglo X, del 900 al 999. ¿Y del siglo I? Del 0 al 99, tal cual, ¿no? Exacto. Para que no los agarre en curva otra vez esta situación. Renacimiento. ¿Por qué se le va a llamar Renacimiento? Porque van a renacer los clásicos. Recordemos que las culturas clásicas son los griegos y los romanos. Este conocimiento va a quedar básicamente guardado o casi enterrado durante la casi gran parte de la Edad Media. Cuando llega el Renacimiento va a llegar impulsado sobre todo por la imprenta. La imprenta se va a hacer popular sobre todo hacia la segunda mitad del siglo XV. Por ahí de 1440, 1450 se inventa y entonces empiezan a hacer libros pues casi que en masa, ¿no? ¿Cómo se hacían los libros antes de la imprenta? Pues a mano. O sea, pues qué flojera, ¿no? Si tú querías una copia, pues te iba a costar carísima y no te iba a llegar rápido. Gracias a esto, la imprenta va a poner en manos de mucha más gente curiosa, más textos de la antigüedad, a los filósofos griegos, a los grandes clásicos. No es ninguna casualidad que curiosamente medio siglo después de la aparición de la imprenta vamos a tener el mero auge del Renacimiento. Vamos a tener la gran época del Renacimiento. ¿Por qué? Porque ya va a ser una comunidad, una gente mucho más ilustrada a esta, gracias a la invención de la imprenta, ¿no? ¿Por qué se va a llamar Renacimiento? Pues porque renacen los clásicos, insisto. Vamos a agarrar quizá esto lo más famoso del Renacimiento. ¿Cómo se llama esto? El hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio, ajá. ¿Quién lo hizo? Leonardo da Vinci, exacto. Ahora bien, Vitruvio no es el nombre de este vato, ni vino de Vitruvio. Vitruvio fue un tipo, voy a resumir la situación muy rápido para que entendamos. Vitruvio fue un tipo que vivió en la época de los romanos, como unos 1000 años antes de Da Vinci, de a perdida, 1200. Vitruvio hizo una investigación acerca de la proporción áurea. Han escuchado acerca de la proporción áurea, ¿no? Esta proporción matemáticamente natural, sí, naturalmente, que existe en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto los panales de las abejas, que tienen forma de hexágono perfecto. ¿Quién les enseñó a las abejas a hacerlo? Nadie, ¿no? O sea,
es algo que ya sucede así. Las arañas, ¿quién les enseñó a tejer a las arañas? Pues nadie, pero tejen estas cosas con círculos concéntricos. Esa es la proporción áurea, ¿no? Algo que es geométricamente estético y está presente en la naturaleza. Vitruvio empieza a estudiarlo. Vitruvio va a aplicar eso a la arquitectura. Hay muchos edificios romanos, incluso griegos, desde antes, que ya utilizan la proporción áurea. Entonces Vitruvio se va a aventar ese tiro, ¿no? Va a hacer su trabajo. 1000 años después va a aparecer Leonardo y va a reinterpretar el trabajo de Vitruvio. Lo va a hacer renacer. ¿Por qué? Porque lo va a retomar y lo va a llevar a otro nivel. Leonardo agarra y dice, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo contigo, Vitu. Pero no solo eso, yo creo que también la gente tiene una proporción áurea, las personas. Y es entonces cuando empieza a investigar la proporción áurea en la gente, ¿no? Según el trabajo de Da Vinci, para que una persona digamos que tiene una proporción áurea, nuestra cabeza debería ser el equivalente a 1/8 del resto de nuestro cuerpo, o de la planta de nuestros pies a nuestra rodilla, debería ser el equivalente exacto a 1/4 del resto de nuestro cuerpo. ¿Sí me explico? La situación es que empiezan a renacer muchas cosas que antes no existían o que ya habían quedado prácticamente en el olvido, tales como la filosofía y demás. Esta situación la pongo rápidamente para explicar cómo es que la divinidad y el humanismo van a empezar a ocupar los mismos espacios. Antes toda cuestión de Dios. Si eres feliz es por Dios, si eres triste es por Dios. Dios creó el mundo, Dios hace el día, Dios hace la noche, Dios, Dios, Dios. Todo es Dios. En el Renacimiento empieza a expandirse la frontera. Es decir, ¿qué tal que Dios no tiene control sobre todo? ¿Qué tal que yo también soy feliz porque soy feliz? O yo también me hago triste. O que ese tipo de situaciones. Es decir, el Renacimiento empieza a empoderar a la raza humana frente a los dioses. Sobre todo frente a Dios. Esta pintura del Renacimiento es muy típica, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, ¿quién está en estas imágenes? Chucho, exacto. Chuchito, Jesús, el patrón. A lo mejor no se alcanza muy bien a ver aquí, pero ¿está vivo o está muerto? ¿Está dormido? En realidad tiene la piel muy pálida, a lo mejor no se alcanza a apreciar bien por la luz. Tiene la piel muy pálida, lo cual, bueno, los compañeros que estén aquí lo podrán constatar. ¿De qué color es su piel básicamente? Gris, exacto. O sea, ya está muerto. Es un cadáver. Por ejemplo, este tipo de interpretaciones a la iglesia no le gustan mucho en este entonces. Número uno, porque pues ya lo sacan muerto tal cual, ¿no? Ya sin ningún tipo de gloria. Número dos, porque apenitas si se le tapa y la penitas con las sábanas, ¿no? Sale pues casi encuerado. Pues eso no le gusta a la iglesia. Pero también es algo que van a empezar a rescatar de los antiguos griegos. La apreciación por el cuerpo humano. Acuérdense que los griegos no tenían reparo en poner estatuas de personas encueradas, de héroes encuerados, de mujeres encueradas. Sin embargo, cuando aparece la Iglesia Católica, todas estas estatuas que están en Roma, pues las castran, es algo conocido como la gran castración, y les ponen una hojita de olivo, no sé si se acuerdan. Les ponen como una hojita aquí tapándoles los genitales, pues precisamente para que no anden enseñando nada, ¿no? Entonces que aparezca Jesús así, la iglesia de repente dice, aguanta tantito. Aquí, por ejemplo, aparece ya con sangre, está sangrando, evidente de que fue torturado. Esta de acá me encanta. ¿Por qué? Porque es de primera instancia. Es como si estuviéramos parados frente al personaje, ¿no? Como si ustedes, ojalá no tengan que estar en un funeral pronto, pero si un día van a un funeral, se paran de frente para presentar sus respetos al difunto, esto es lo que verían. En realidad, los estigmas deberían estar más atrás. ¿Por qué? ¿Cuál era la situación? A los traidores se les crucificaba. Como se consideraba que Jesús estaba traicionando al Imperio Romano, pues por eso lo crucificaron. La situación es que te ponían así y después dejaban caer tu cuerpo por completo hacia adelante. Si notaron, me cambió la voz, porque empiezas a sofocarte. Es decir, cae todo tu cuerpo sobre tu pecho y eso a la larga te empieza a sofocar. Eso era lo que te mataba. Además del hecho de que obtenías unos mendigos clavotes pues aquí, ¿no? Si seguimos
al pie de la letra lo que dice el Evangelio, se supone que a este señor le estuvieron dando una madrina por 18 horas, al menos. ¿Quién es esta de aquí? Su madre, María. Está llorando, está triste, está irreconciliable. Es un rostro hasta chocante, ¿no? Es lo que también pretende el autor, casi que el ver este rostro tan desconsolado hace que regreses la mirada al difunto. ¿Por qué? Una de las cosas que hace el autor es que durante la Edad Media, si ustedes ven representaciones de la Pasión de Cristo y demás, todos están con cara de gozo y de dicha viendo al cielo, no son tan pasionales, no son tan expresivos. Dime. Aparte no hay un buen uso de la perspectiva. Exacto, están casi en segunda dimensión, ¿no? Parecen jeroglíficos, están todos así. No hay un uso de la perspectiva. Aquí esta es una perspectiva en primera persona. Esa es la idea. El autor aquí lo que nos está tratando de decir es su mamá, brother. O sea, no... O sea, si tu mamá te vio que te dieron una paliza por 20 horas y después te moriste, no va a decir, ay, señor, ya te lo llevaste contigo. No, tu mamá va a estar triste, desconsolada. El rostro, insisto, es chocante, moqueante, llorón. Y aquí Caravaggio, hijo de su madre. Caravaggio, por ejemplo, ya les quita por completo el respeto. Número uno, de entrada Caravaggio se dice que utilizaba prostitutos y prostitutas como modelos para sus obras. Y casi siempre la temática de sus obras era la temática religiosa. Entonces la iglesia como que daba, no manches, es que cómo utilizas una prostituta para interpretar a María, a la Virgen María, ¿no? Entonces Caravaggio era, pues tranquilo, o sea, solo es un modelo, no es como que sea la Virgen, o sea, tampoco exageres. Caravaggio, por ejemplo, también los despoja de algún tipo de divinidad, en el sentido de que los va a dibujar con la ropa de la época de Caravaggio, no con la ropa de la época de Jesús. O sea, que si Caravaggio hubiera nacido hace 20 años, se avienta esto y aquí le pone unos Converse o pues una playera de las Chivas aquí a José Darío Matea, ¿no? O del América, ya pelense entre ustedes, no me importa. O del Necaxa. La cuestión es que aquí ya le quitó toda santidad. Aquí todavía vemos una áurea. Aquí ya es un hombre muerto tal cual. Ya se nos fue. Ya se peló, ya lo están bajando. Una de las cuestiones que empiezan a agarrar los artistas en el Renacimiento es, vamos a explotar la humanidad de Jesús. ¿Para qué? Para hacer que explote el humanismo. Según la tradición cristiana, ¿cuál es una de las principales virtudes de Jesús? Pues que es Dios hecho hombre, ¿no? O sea, se supone que es una de sus principales virtudes. Entonces estos vatos dicen, pues órale, así se ve un hombre muerto, así se ve un hombre que golpearon, así se ve un hombre que no se mueve, así se ve un hombre sangrando y así se ve un hombre semidesnudo en la muerte, ¿no? Insisto, ya con incluso esta estética griega. Bueno, ¿qué tanto se rescata del mundo clásico? ¿Cuál es la figura que tenemos de Dios? Cada vez que les digo Dios, ¿a quién nos imaginamos? Nos imaginamos un tipo barbón, cabello largo, blanco, ¿como qué otro dios? Zeus. O sea, Dios y Zeus son básicamente el mismo vato, ¿no? Cuando los vemos. Es esta la situación, ¿no? Entonces sí se explica cómo la divinidad va perdiendo espacio frente al humano con esta situación de acá. Es decir, pues ya vamos a quitarle lugar a lo divino. También somos hombres, también somos género humano. El principal país o las principales ciudades en las que explota el Renacimiento va a ser, sin lugar a dudas, las ciudades italianas. Sobre todo la ciudad de Florencia, es la más famosa, la cuna del Renacimiento, ¿no? Dime. La imprenta es la de Gutenberg, es la misma o... Va a aparecer después la de Gutenberg. Es que en el Ah, no, mejor dicho, es la imprenta de Gutenberg la que aparece. porque en lector así en esa pregunta. Sí, es la imprenta. Exacto, por eso está aquí. Es la impresa de Gutenberg. La que después aparece, es que luego no confundir la imprenta de Gutenberg, no confundirla con la Biblia de Lutero. Eso va a ser al menos unos 80 años después. La Biblia de Lutero, pues es lo que hace Lutero como para protestar contra el catolicismo, ¿no? Pero lo que puse acá es lo de Gutenberg, o John Gutenberg, o Juan Gutenberg, o Jan Gutenberg, o como se diga en alemán, ¿no? Ya lo dije en todas las lenguas para no regarla. Volvamos con los Medici. Ellos van a tener su base en Florencia. ¿Qué es interesante de los Medici? Los Medici van a ser los ejemplos de una nueva clase que están haciendo, la burguesía. Los Medici no van a ser de cuna de nobles, no van a ser de sangre de reyes.
Los Medici son una familia de gobernantes de comerciantes, perdón, que con el paso del tiempo van a empezar a agarrar más poder. Van a empezar. Sí, si lo quieres ver así como empresarios. Concentrados en su comercio, de repente van a amasar una inmensa fortuna que les va a alcanzar para ser la familia más poderosa de Europa. Si no la más poderosa, seguro de las más poderosas. Pero una cosa también interesante de ellos es, de nada te sirve la lana si no la vas a farolear a gusto, ¿no? Si no vas a demostrar para qué te sirve. ¿Y qué hicieron ellos? ¡Pum! El Domo de Florencia. O el edificio más grande de la humanidad hasta ese momento. O sea, es un modo de agarrar y decir, sí estoy adorando a Dios, ¿va? Pero también es como un, ve lo que me acabo de pichar. Chécate lo que puedo contratar, los artistas que traje, el tamaño del edificio. Hazlo llover, ¿no? Básicamente era la forma de gobernar de los Medici. Mira de lo que somos capaces. Los Medici se van a hacer mecenas, es decir, padrinos de grandes artistas del Renacimiento. Concretamente con ellos fue el señor Leonardo da Vinci. Del otro lado vamos a tener a Rodrigo Borgia, también conocido como Alejandro VI el Papa, ¿no? El Papa Alejandro VI va a ser uno de los papas más importantes de la historia. No por eso quiero decir que de los mejores. Importante no siempre significa bueno. O sea, por ejemplo, Hitler es uno de los personajes más importantes de la historia. Y no es que sea pues, una perita en dulce el vato. Vamos a tener que Alejandro VI es uno de los papas más importantes. La bronca con Alejandro VI es que, por ejemplo, él tenía abiertamente a uno de sus hijos como gonfalonieri de Roma, es decir, como capitán del Vaticano, como capitán del ejército vaticano. También vamos a tener que tiene otro de sus hijos como obispo, es decir, esperando a que lo suceda. Estamos hablando de un papa que abiertamente tiene hijos, se rumora que metía prostitutas y que no dejaba entrar a su esposa al Vaticano, pues porque aguántale, ¿no? No solo era Alejandro VI, eran todos los obispos, toda la clase clerical, todos los que estaban por encima. Y es entonces cuando aparece este señor, Martín Lutero o Martin Luther. Dime. ¿Es en ese tiempo cuando la sede del Vaticano se cambia a Aviñón? Estuvo en Aviñón antes. Ajá, pero ya regresa. Ya está, aquí ya está en Italia. En Aviñón se la llevaron, me agarraste en curva, pero por ahí del 1200, 1300. Estuvo ahí porque se la llevó el rey de Francia, pues para tener al papa bien agarrado, ¿no? Así como que tranquilo, moreno, o sea, de aquí yo te controlo. Ya después de que se logran sacar de encima el control del rey de Francia, es cuando regresan a Italia. Es entonces cuando recuperan otra vez el poder que tenían en el centro, sobre todo en Roma. Pero sí, eso es como 300 años antes de esto. Alejandro VI entonces pues era una fichita, ¿no? Martín Lutero dice, el papa es una fichita. Y no solo el papa, los obispos, básicamente toda la clase alta clerical son una fichita, no viven de acuerdo a los preceptos de Cristo, son una bola de corruptos, se la pasan juzgándonos a nosotros y nadie los puede juzgar a ellos, y se avienta sus 95 tesis de Nuremberg. Llega bien enojado, los clava ahí en una iglesia. Son 95 razones por las cuales él dice que la iglesia está equivocada, ¿no? De hecho, llega un momento en el que pues, lo acusan y lo van a amenazar con excomulgarlo. Martincito se presenta a su juicio, llega con su Biblia y dice, va, órale, yo con este libro, yo me basé en este libro, con la Biblia, para demostrar que ustedes están equivocados. Ahora bien, si ustedes utilizan también este libro y me demuestran que yo estoy equivocado, acepto su excomunión. Obviamente que no le demostraron nada, pero de todos modos lo excomulgaron porque pues así funciona la iglesia, ¿no? Y obviamente a Martín pues no le importó un carajo, ¿no? Dijo, pues ustedes no son nadie para excomulgarme. Y entonces siguió predicando el protestantismo. Ojo, por eso son protestantes, porque protestan en contra de la corrupción de la iglesia. Gente que jala con Martín, los señores alemanes. Acuérdense, Alemania todavía no era un país unificado para ese entonces, pero los distintos principados alemanes dicen, ¿sabes qué? Pues Martincito, como que jalamos contigo, no nos desagrada nada tu idea, entonces nosotros te vamos a defender.
vamos a tener entonces que en Europa van a aparecer las guerras de religión, concretamente entre los protestantes y los católicos. ¿Cómo funcionaban? Funcionaban más o menos de la siguiente manera. Pues sí, ¿cómo funcionaban? Nada, pues era protestantes contra católicos. Lo que les voy a explicar es cómo funcionó la paz que se hizo entre ellos, la paz de Augsburgo. Para estas alturas Europa tenía muchas broncas. De un lado ya estaban entrando los otomanos. Los otomanos ya habían tomado Constantinopla, seguían pujando para avanzar hacia el centro de Europa. Y del lado de Europa occidental vamos a tener que protestantes y cristianos están rompiendo el hocico. El emperador Carlos V, en sus dominios, decide aplicar la paz de Augsburgo. ¿Qué es la paz de Augsburgo? Aquí se las voy a explicar rápidamente. ¿Quién la aplicó? Carlos V. Concretamente uno de sus hermanos. Pero pues durante el reinado de Carlos V, ¿no? Entonces, porque dicen que nadie se acuerda del segundo lugar. Entonces, bueno, aparte él es el del chocolate. Entonces vamos a tener que Carlos V le dice al príncipe de Tequis y al príncipe de San Juan del Río, que están en Alemania para este ejercicio. Le dice, a ver, tú, ya estoy harto de que están peleando entre católicos y protestantes. Tú, príncipe de Tequis, ¿qué van a practicar en Tequisquiapan? ¿Catolicismo o protestantismo? Catolicismo, patrón. Tú, el príncipe de San Juan, ¿qué van a practicar ahí? ¿Catolicismo o protestantismo? Protestantismo, jefe. Y entonces, muy bien, ok. Entonces, me hacen el favor todos los católicos de San Juan de irse a Tequis. Y me hacen el favor todos los protestantes de Tequis de irse a San Juan. De modo tal que tengamos un pueblo de puros católicos y un pueblo de puros protestantes. ¿Sí me explico cuál fue la idea de la paz de Augsburgo? En grandes palabras, o mejor dicho, en pocas palabras. Esa fue la idea. Suena una idea pues bastante rabona, ¿no? Como que le falta contenido, pero de hecho digamos que funcionó dentro de lo que cabe bastante bien. Esto por supuesto no eliminó las matanzas, bueno, los problemas, pero al menos los problemas ya no escalaron a un nivel peor, como si por ejemplo lo hicieron en la noche de San Bartolomé en París, en 1572, ¿no? Que básicamente se hizo una matanza enorme de protestantes, ¿no? Básicamente fue como la purga, pero para los protestantes. Aparte los protestantes se vestían todos de negro para que los identificaran, cosa que pues no les fue muy útil cuando se trataron de esconder, ¿no? O sea, pues no, o sea, no. Es como si sales con tu playera del América en el estadio de los Pumas, o sea, no vas a poder sobrevivir, ¿no? Así te va a ir. En fin, Contrarreforma. ¿Por qué se va a llamar Contrarreforma? Pues porque va a ser un intento para combatir a las reformas de los protestantes. ¿Cómo funcionó? Es una campaña de marketing bien mala. Quiero entrar por ahí. Va a ser un intento de la iglesia por recuperar sus fieles. Acuérdense que habían perdido a casi todos sus fieles con el protestantismo. Se fue al menos la mitad de Europa. En este entonces, ¿qué estaba pasando de este lado del mundo? Entre 1500 y 1550. La conquista, exacto. Se estaban consolidando las conquistas. Entonces lo que decía el Vaticano y la Iglesia Católica era, ustedes tranquilos, acabamos de descubrir toda una tierra nueva en la que les podemos meter la religión a martillazos, ¿no? Seguro les va a gustar, los convencemos. Se crearon órdenes, por ejemplo, órdenes mendicantes, es decir, órdenes que se van a dedicar a viajar por el Nuevo Mundo para convertir a los indios, para convertir a estos americanos. La más famosa de estas órdenes, la más destacada quizás sea la de los jesuitas, aunque también los franciscanos hicieron una labor muy fuerte. Los franciscanos, de hecho, pues tienen en esta ciudad concretamente, pues lo que viene siendo el Templo de San Francisco, el Templo de la Cruz, que en algún momento fue el templo de propaganda fide, es decir, de la propagación de la fe, y de aquí pues salían al norte para estar propagando la fe cristiana, ¿no? Entonces se mandaron estas órdenes para convertir a los indígenas, para ayudar a su conversión. Sin embargo, también apareció
esto de acá, la Inquisición. ¿Cómo se explica el auge de la Inquisición? Ya había aparecido en España. La bronca es que alguien dijo, ¿sabes qué sería súper buena idea? Que eso que están haciendo en España lo hagamos en toda Europa. La cuestión es, en España pegó muy fuerte, porque recordemos que en esta época España ni siquiera era España todavía. Era el reino de Aragón, de Castilla, de Navarra. Eran 20 reinos juntos. Bueno, no 20 literalmente, pero eran muchos reinos que se empezaron a juntar. Estaban corriendo a los musulmanes, estaba pasando la reconquista, que es de las pocas cosas que tenían en común entre todos, la fe católica. Por eso se explica que en España se hayan puesto tan arrechos, se hayan puesto tan extremistas con esta situación. Lo que no se explica es, pues ahora llévatela para el resto de Europa, ¿no? O sea, ¿qué óvole ahí? El Índex Negro era un índice de libros que si tú leías, básicamente corrías peligro de ser excomulgado. Y también vamos a tener otra joyita de libro, que va a ser el Martillo de las Brujas, ¿no? El Maleum Maleficarum, que básicamente va a ser un libro que va a tener instrucciones precisas de cómo torturar a una mujer para saber si esta mujer es o no bruja. Se calcula que decenas de miles de mujeres sufrieron pues alguna especie de disque juicio en torno a este libro para saber si eran o no brujas, ¿no? Se satanizó a la mujer en esta época. Y esa va a ser la situación con la Inquisición. Ya para terminar, vamos a hablar del inicio de la Ilustración. La Ilustración disipando las nieblas. Si se dan cuenta, la historia que hemos visto ha seguido una especie de espiral ascendente, ¿no? O sea, estábamos hablando de la Edad Oscura, después de la Edad Media, después del Renacimiento, y ahora estamos hablando de la Ilustración, ¿no? ¿Por qué se llamaba Ilustración? Pues ellos mismos se consideraban los ilustrados. ¿Qué es lo que sucedió? Tenemos que en esta época, estas personas dicen, somos las personas más ilustradas que ha visto el mundo. Somos la mejor generación que ha visto Europa. Bueno, básicamente el mundo para ellos. Nadie ha sabido más que nosotros. Estamos en la cúspide de la humanidad. Empiezan a aparecer situaciones como esto, las virtudes laicas. ¿Qué es una virtud laica? Va a ser algo que me va a permitir ser buena persona. No ser, mejor dicho, no es que vaya a ser buena o mala persona, sino que voy a empezar a ser buen ciudadano. Por ejemplo, las virtudes laicas va a ser la fraternidad, la igualdad de todos ante la ley es una virtud muy laica, ¿no? O sea, la igualdad de todos ante la ley aquí va a ser sobre todo cuestionada al rey. Le van a empezar a decir al rey, ¿sabes qué? Está muy chido que quieras ser el rey. Está bien, es tu derecho gobernarnos, lo que quieras. Pero así como es tu derecho gobernarnos, también es tu obligación gobernarnos bien. Gobernarnos con cuidado, protegernos. Y si no cumples con tu obligación, nosotros tenemos derecho a reclamarte. Cuando antes todo era yo soy el rey y cállense el hocico. Ahora pues no va a ser así. Estas virtudes laicas van a traer este cambio de la marea. Rápidamente y para finalizar, pongo esto que para mí es el espíritu de la Ilustración en sí mismo. Aquí les estoy haciendo un resumen, de la introducción a la filosofía de Kant, de Manuel Kant. Básicamente dice esto, ¿no? Hacerse responsable, abandonar la infancia mental. No nos falta el valor, sino la inteligencia. No nos falta la inteligencia, sino el valor. ¿Qué onda con esto? Kant, por ejemplo, llega un momento de su libro, este es un resumen como de una introducción de unas 20 páginas. Llega un momento en el que Kant nos dice, ¿saben qué? Hasta este momento le hemos hecho caso a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros sacerdotes, a figuras de autoridad, a figuras a las que nosotros les hemos dado poder sobre nuestro conocimiento, sobre nuestra inteligencia. Ya es momento de que cada quien se agarre los pantalones y se haga responsable de su propia inteligencia. Ejemplo, ahorita ustedes saben de Kant lo que yo les quise contar de Kant. No saben nada más. ¿Exacto? Y según Kant, esto es culpa suya, no es culpa mía, porque yo puedo hacerlo por quererles mentir o sin querer queriendo. Entonces, si lo hago sin querer, pues como lo hice sin malicia, no es mi bronca.
Y como lo hago a propósito, pues va a ser culpa de ustedes porque ustedes no son los que se ponen a corroborar las cosas. Kant dice, no le des poder a los demás sobre tu conocimiento, sobre tu inteligencia. Cuestiónalos. Se me hacen palabras muy, pues vaya, que tienen mucha valía, sobre todo en el proceso electoral que estamos viviendo ahorita. Todo mundo nos avienta noticias de todo tipo y hasta los debates, que se supone son debates, están atascados de noticias falsas, ¿no? Al día siguiente del debate, lo primero que empezaste a ver en páginas certificadas fue Anaya la regó, el Bronco la regó, AMLO la regó, Mid la regó. O sea, tú dices, bueno, entonces ¿para qué se subieron ahí? ¿Para pelearse? O sea, ¿a mentarse las madres? Entonces, seamos kantianos en esa parte, ¿no? Ya no nos creamos todo, hagámonos responsables de nuestra propia inteligencia, de nuestro propio conocimiento. No pongan algo tan importante como su mente en manos de alguien más, ¿no? Y ya con esto terminamos el módulo de hoy. Ya para el siguiente módulo vamos a hablar de cómo esta ideología de la ilustración va a inspirar a lo que fueron conocidas como las revoluciones burguesas. Entonces, gracias por su tiempo.